Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Bueno, pues estamos aquí. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Bien? ¿Todos? ¿Están listos y preparados? ¿Sí? Qué bueno, ya los veo así como que más repuestos. ¿Comieron demasiado? ¿Sí? Ahora los veo más grandotes, o yo me estoy haciendo más chiquito y otros más llenitos. Algunos estamos combatiendo con guerra espiritual el peso, pero estamos sufriendo unas derrotas terribles, pero bueno. Bienvenidos todos, dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Dios es bueno, también dicen amén. Y bueno, damos gracias a Dios a todos nuestros amigos que también nos reciben en las redes sociales, allá en Facebook. Fíjense que tengo buenas noticias de nuestros queridos amigos de Oaxaca. Un aplauso para nuestros amigos de Oaxaca. El Señor está haciendo cosas extraordinarias por allá. Gente entendida está abriendo grupos, está enseñando la palabra, y esto es extraordinario. El reino de Dios es imparable, nadie lo puede detener. Y yo me alegro y digo, qué maravilloso es el Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede parar, nadie puede detener su obra. El reino, te voy a decir, se puede alentar, porque a veces nosotros no entendemos ciertas cosas. El reino a veces puede tener cierta, ¿cómo decirlo? Cierta lentitud, no sé, a veces no corre a la velocidad que debe de correr, pero es por la falta de entendimiento nuestra, no es por el enemigo. El asunto con el enemigo quedó arreglado hace más de 2000 años en la cruz. Está vencido, está derrotado, y tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Amén. Y este reino además ya nos estableció sobre qué está sostenido. Y no está sostenido sobre nuestra inteligencia, no está sostenido sobre ti ni sobre mí. Está sostenido, está parado en Cristo Jesús. Él es la roca y Él es inconmovible. Amén. Entonces es inevitable que el reino de Dios se extienda. ¿No te da gusto eso? Eso es maravilloso, es extraordinario Dios. Bueno, pues, ¿cómo están? Vienen de diferentes partes, luego no los distingo, ya te distinguí, Carlitos, a tu familia, bienvenidos. María del Carmen, ¿o es Carmen? Mari Carmen, esa es Mari Carmen. Un aplauso para nuestros hermanos. Perfecto, bueno, pues puedes abrir tu Biblia y puedes escribir. Vamos a hablar hoy. Ok, la semana pasada, chicos, familia, amigos de las redes, si se acuerdan, y se me apoyan en las redes, por favor, díganos si se escucha bien. Ya estamos arreglando mejor lo del audio, ya la próxima semana vamos a tener un mejor audio, se los aseguro, ¿sale? Para que los que se queden en casa, porque no pueden venir, todavía hay personas de Casa de Justicia que no pueden venir por diferentes circunstancias. No importa, o sea, yo no tengo ningún problema, voy a ser honesto, aprendí muchas cosas en la pandemia, Yo que tú le daba gracias a Dios por lo que Dios le enseñó a tu pastor. Aprendí muchas cosas. Tenemos que aprender a pastorear de diferentes formas. Tenemos que aprender a entender que esto es más que una congregación local. Tenemos que comprender que es un reino y es el reino de Dios. Y a veces, personas que están caminando en el entendimiento, físicamente, podemos decir que no están con nosotros, porque físicamente no están, pero sí están, porque somos uno en Cristo Jesús. Entonces, es importante por eso que, pues, poquito a poquito nuestras transmisiones salgan lo mejor entendibles, de la mejor calidad, y estamos arreglando cada vez mejor el asunto de gracias. Mira, de nuevo muy guapo, de nuevo, es padre eso. Bueno, ya, perdón. Pero es que mira, este pastor da un gusto. Es broma, ya saben. Ok, entonces,
decía yo que por eso es importante, es muy importante que la transmisión pueda salir, pueda tocar. Ha tocado gente en lugares que ni te imaginas. Yo luego me quedo sorprendido y digo, caray, pues qué hermoso es ver cómo cuando nosotros nos quitamos nuestros intereses personales y decimos, Señor, es tu reino y haz tú lo que quieras, el Señor empieza a caminar en una velocidad extraordinaria. Dice Benjamín Castañeda, estamos aquí desde el Estado de México. Un aplauso para Benjamín, Benjamín quiere venir y seguro lo vamos a tener por acá, ¿verdad, Benjamín? Araceli desde Pachuca, un aplauso a nuestros hermanos de Pachuca. Elizabeth Jessica de Agua, un aplauso para los de allá. Dicen, todo bien, saludos familia, saludos desde Acatlán, a nuestros hermanos de Acatlán, Hidalgo, cerca de Huasca, un aplauso fuerte. Buenos días, Eugenia, saludos a la familia allá en Acatlán. Naranjita amarga, quién sabe quién será, un aplauso para la naranja, que sea dulce. No es de Tlaxcala, saludos desde Tlaxcala, Margarita y Luis, un aplauso. Ya se puso naranjita amarga. Tus parientes, hay que ir ya rápido para volverlos a hacer dulces, ¿no? Hay que ir, porque dice la escritura que no brote nada amargo en medio de nosotros. No es cierto, es broma. Y bueno, ya está Elizabeth Jessica que ya nos contestó. Teresita Velar, ¿cuántos aman a nuestra hermana Tere? Sí, amén. Un aplauso para nuestra hermana Tere que aquí está. Buenos días, dice que se escucha mejor. Pues no sé por qué se escucha mejor, no hemos hecho nada diferente, pero dice que se escucha mejor. Es el Señor seguramente, ¿verdad? Un abrazo para Teresita, está un poquito delicada de salud. También hay que orar por nuestro hermano Huicho, por eso no nos está ahorita apoyando en la alabanza, porque él también ahorita está en cirugía, ¿verdad? Leti está en cirugía, le extirparon una bolita aquí del brazo, no es, creo que no es de peligro, pero hay diferentes, ya saben que hay tendones, hay muchos músculos, entonces es un poco delicado, tiene que hacerlo con mucho cuidado, y es por eso que esta es la segunda cirugía que tiene ahí, ¿verdad? En su brazo, pero bueno, damos gracias a Dios por su vida, y te lo decimos para que oremos por Huicho. Él quisiera estar aquí, le encanta estar aquí a Huicho, me consta, le fascina. La semana pasada que estuvo, ustedes no lo sabían, pero él ya estaba intervenido, tenía una cirugía, híjole, bien grande aquí en el brazo. Si te lo hubiera enseñado, sí estaba grande, ¿verdad, de ti? Como así, ¿verdad? Grandota. Y entonces, bueno, y así se vino. Un día antes creo lo habían operado, no sé cuándo. El caso es que así se vino y aquí estaba alabando al Señor. Entonces, bueno. Cuando amas, cuando lo disfrutas, pues no te duele nada. Dile, pregúntale que está a tu lado, ¿disfrutas estar en la casa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Disfrutas? Bueno, pues perfecto, está excelente, ok. Escribe ahí en tus notas, vamos a empezar. Fíjense que vamos a estar trabajando un poco sobre la importancia de comprender mejor nuestra salvación. Decía yo que la semana pasada terminamos un bloque enorme hablando del propósito. Si se acuerdan, si tú ahí nos estás escuchando por las redes, también damos la bienvenida a nuestros amigos que nos ven por YouTube. Ustedes se podrán dar cuenta que estuvimos hablando desde enero para acá sobre el propósito. Y aunque no entré de lleno a tocar el tema de la asignación, porque bueno, como sea, cada uno de ustedes en alguna medida sabe lo que se trata acerca de la asignación, lo voy a tocar aparte, porque a lo mejor me llevaría como unas 2 sesiones. Entonces es importante que nosotros podamos, voy a bajarle aquí el volumen, quedó con el volumen de tu... Sí, la campanita de notificación para que no... Ahí está. Y la campanita y todo. Ok. Yo no sé cómo bajarla. Es que cada teléfono como es diferente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, la semana pasada terminamos diciendo que tú eres un infiltrado en este mundo. ¿Sí se acuerdan? Y la manera en que tú eres un infiltrado en este mundo, ¿cómo es que este mundo tú eres útil y eres parte de ese propósito? ¿Quién se acuerda cuál es el propósito del Padre que lo comentamos la semana pasada? ¿Quién lo recuerda? Si ahí están en las redes, nos pueden ayudar también. Buenos días, ya nos saludan nuestros hermanos de Oaxaca. Un abrazo, Mirna,
Saludos cordiales, les abrazamos. ¿Quién se acuerda cuál es el propósito eterno? Fuerte, venga, Pili. Así es, el propósito del Padre es darse a conocer a través de Cristo, que es su imagen, y que ese Cristo está impartido en ti. La voluntad amorosa del Padre es darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en nosotros, impartido en su iglesia, lo llena todo. Entonces estoy concluyendo. ¿Y cómo va a llenarlo todo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Qué es lo que lleva a Cristo allá a los bufetes de abogados? ¿Quién lleva a Cristo allá a las empresas con los ingenieros? ¿Quién lo lleva a la educación? ¿Quién lo lleva a la medicina? ¿Quién lo lleva a la ciencia? Lo llevas tú con tu asignación. Entonces es bien importante, estoy cerrando, porque voy a hablar de otro tema. Es bien importante entonces que seas fiel, escribe ahí, a mi asignación. Tengo que ser fiel a mi asignación. La asignación que yo tengo en la tierra, te voy a decir, no es mundana, no es poca cosa. No es poca cosa. No es algo que a ti se te ocurrió que tú dices, bueno, yo hago esto porque esto es lo que me gusta, esto me gustó y por eso lo hago. Eso está bien que lo interpretes así, pero está incompleto. Te gusta porque desde la eternidad tú vienes con esa característica. Y cuando vienes a esta tierra, tú manifiestas esas características que las traes desde la eternidad. Significa que Dios te las depositó. Y eso que Dios te depositó es el vehículo para que tú estés infiltrada en este mundo. Para que donde quiera que tú te encuentres, Mari Carmen, a donde quiera que tú vayas, en lo que eres buena, en lo que haces bien, se manifieste Cristo. Por eso es importante todos seguirnos preparando, adultos y jóvenes, no solo los jóvenes, ser excelente en lo que haces en esta tierra. Porque ese es el medio que va a llevar a Cristo a lugares donde la iglesia cristiana evangélica como institución no puede llegar. ¿Estamos bien? ¿Me estoy explicando? Ok, pero había otra cosa que en esta semana me vino a la mente y me preocupaba un poco porque por algunos asuntos que vi y me di cuenta que es importante también que podamos entender mejor, fíjate lo que te voy a decir, la salvación que Dios nos dio. Y esto va a ser muy bueno para la gente que no tiene mucho tiempo, para la gente nueva, voy a llamarlo así, pero aún para los que tienen tiempo, porque a mí me encanta de repente preguntarle a las personas cosas y yo me doy cuenta que decimos muchos que somos salvos, pero no sabemos qué es eso de la salvación a plenitud. Los apóstoles en Hebreos 2, vamos a Hebreos 2, Hebreos 2, versículo 3, por favor. Hebreos 2, versículo 3. Ellos definían esta salvación y ellos le llamaban o le daban un grado de grandeza. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos? Dice el escritor de Hebreos. Hebreos 2, versículo 3. Así que es importante, si tú vienes por primera vez, amigos, si usted nos ve por las redes, vamos a estar hablando de aspectos de la salvación, porque ellos decían, los apóstoles decían que tenemos una salvación muy grande. El problema es que la iglesia evangélica ha reducido la salvación, la ha hecho pequeñita. Se ha reducido a una acción de librarnos del pecado, de librarnos del infierno y de llevarnos al cielo. Por supuesto que eso lo incluye, pero no lo es todo. Entonces dice Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y fíjense que hay personas en otros estados que me han reportado y me han dicho, y eso es lo que me ha movido mi corazón para introducirme a este tema. Y vamos a tratar de poner cosas muy claras. Van a parecer básicas, pero yo digo que no lo son. Yo digo que en el Evangelio no hay cosas básicas. Hay cosas que se deben entender y que eso cambia tu perspectiva y eso cambia tu vida.
A veces por dar por un hecho que entiendo lo que es la salvación, realmente no la entiendo. Y me pierdo de muchas riquezas de la salvación. Entonces vuelvo a decirlo. Nuestros amigos que están conectados, si tienes poco tiempo o mucho tiempo en el Evangelio, pero sientes como que no has avanzado nada, este es un buen tiempo. Es un buen tiempo para comprender mejor esta salvación tan grande. Dicen ellos, ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos 2, versículo 3. Si descuidamos ¿qué? Una salvación tan grande. Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces escribe, debemos de estar atentos. Debemos estar atentos a esta salvación tan grande que tenemos por el Señor. No desviarnos. No desviarnos de qué, y esto lo vamos a ir viendo. No desviarnos del por qué fuimos salvos. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para qué se nos dio esta salvación tan grande? Me impactó, estuve en una conferencia en la escuela donde estudié, están teniendo conferencias en línea, y invitaron a un evangelista muy conocido, no voy a decir nombre, de los más conocidos, y estuvo con nosotros en nuestra sesión ahí en la escuela en línea. Y este evangelista de los más conocidos, por eso no digo su nombre, lo repito, tiene más de 60 años él evangelizando en todo el mundo. Él es argentino y nos estaba enseñando una palabra que Dios les dio, y estaba bonita, bien, la estábamos disfrutando. Pero me llamó la atención una cosa, chicos. Me llamó la atención que cuando él está casi terminando su exposición, él empieza a llorar, empieza a ser conmovido, porque se notaba que nos estaba queriendo dar a entender que despertáramos, a todos, no los que estaban conectados, que despertáramos, que nos levantáramos, que entendiéramos que no solo era predicar el Evangelio, que él dice que ya tenía 60 años haciendo campañas evangelísticas, fíjense, 60 años predicando el Evangelio, 60 años dándole vuelta al mundo, yendo por muchos países, predicando el Evangelio, viendo cómo la gente se convierte, fíjense, dice, pero hay algo que le dolía en su corazón. Y dice, y lo que más me duele en mi corazón es que hemos predicado mucho el Evangelio, pero no vemos, dice él, ciudades transformadas. Y cuando él decía eso, yo dije, exacto, de eso se trata el problema que tenemos, Carlitos. Dile al que está a tu lado, abrázalo, bueno, no lo abraces tanto, nomás toca el hombro, y dile, a ver, pon atención, ese es el punto del que hemos adolecido. Tenemos un mensaje que lo hemos lanzado y no hemos parado de lanzarlo. No ha faltado plataforma. Ya no es pretexto que el gobierno no nos da oportunidad. No, es que nosotros nunca no hemos alcanzado la colonia porque el gobierno no nos ha dejado predicar allí en la plaza cívica. Ese pretexto quedó derribado cuando el gobierno nos dejó las plazas cívicas y nos dijeron, hagan lo que quieran. Y ni aún así, Angie, ni aún así transformamos nuestras colonias. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este evangelista reconocido lloraba y decía, en otras palabras, yo no me quiero morir sin ver las ciudades transformadas. Pero ¿sabes qué? Cuando él dijo eso, yo dije, caray, creo que hay cosas que tenemos que recuperar del Evangelio, chicos. Hay cosas, hermana Yola, que tenemos que recuperar de la realidad de Cristo. Tenemos que recuperar las verdades de nuestra salvación y darnos cuenta para qué nos salvó. ¿Están aquí? Sí, amén.
Me llamó la atención porque, bueno, uno de nosotros puede decir, ¿cuántos años tienes de cristiano? Bueno, yo tengo de cristiano, de que me convertí, tengo 5 años, poquito, hermano. Otros podrán decir, yo tengo 3, tengo poquito. Otros decir, no, hermano, yo soy de cuna cristiana. ¿Alguien de aquí es de cuna cristiana? Y nada más la cuna era cristiana, ¿verdad? ¿No? ¿Tú también? Dice, yo sí era de cuna cristiana. No, y otros, no, yo tengo 30, yo tengo 40. Él termina, no ha terminado, él ya está grande, pero 60 años predicando. Y decir, ¿saben qué? Nos dejó un sentir como, no hemos hecho gran cosa. Y yo estoy de acuerdo en eso. Yo soy de los que creo, familia y amigos que están por allá en muchas partes, que necesitamos diagnósticos correctos. Y no tenemos, por ejemplo, no hemos sido claros con el diagnóstico. Nos han fallado las estrategias, nos han fallado los esfuerzos humanos que hemos hecho para que Cristo llegue a todo lugar. Y nos han fallado porque han sido estrategias, han sido ideas y han sido acciones más que el efecto del Evangelio en nuestra vida personal. La salvación, escribe, que tenga un efecto en tu vida. La salvación, que tenga un efecto transformador en tu vida. Y que esa salvación tan grande, esa salvación, te dé claridad del por qué te salvó. ¿Por qué te salvó? ¿Por qué tienes? ¿Por qué hoy eres salvo? ¿Por qué Cristo vino a tu vida? Adrián, felicidades. Tu bebé, un aplauso a Adrián, que aquí está con su bebé, ¿verdad? ¿Es tu bebé o es otro? Sí, ya te reconocí, es que con eso ya no lo reconozco. Wow, tu bebé. ¿Es Beba o Bebo? ¿Niña? ¿Cómo se llama? Sabrina. Sabrina. Sabina. ¿Sabritas? No, Sabina. Un abrazo a Sabina. Y va a platicar. Bien, entonces, escribe. Uno de los grandes errores en el cristianismo de hoy es que la gran mayoría no saben y no entienden esta salvación tan grande. La mayoría cree que la salvación es el fin. Tía Jacoba, bienvenida, ya la reconocí, aquí está. La mayoría piensa que la salvación es el fin. Escriben, la salvación no es el fin. La salvación es el medio. Es el medio. La salvación no es el fin. ¿El medio para qué? El medio para un propósito. Y entonces, hoy vamos a empezar a entender un poquito de cómo el apóstol Pablo explicaba la salvación. Esto va a ser muy importante que tú comprendas. Escribe allí en tus notas el apóstol Pablo para explicar la salvación. Y esto es muy, ojalá lo pueda yo explicar. Yo siempre digo al Señor, ayúdame a ponerlo clarito, porque si hoy entendemos este principio, esta verdad, se nos van a facilitar un buen de cosas. Empezarás a vivir una vida mucho más estable. ¿Ustedes conocen cristianos inestables, hijos de Dios inestables? ¿Conocen personas que son tan emocionales, que no sabes cómo decirlo? Y no es porque estén en una congregación, no me refiero a eso, sino en toda su vida y también en su manera de vivir la vida de Dios. No son estables, están en un momento aquí, otro momento allá. De repente están felices, de repente están tristes, de repente están enojados, de repente están con muchas ganas de servir y de repente no quieren nada y están, parece que enojados con la vida. Hay muchos hijos de Dios que viven de esa manera. Y eso es, voy a decir algo, familia, todos los que están por primera vez o llevan poquito tiempo, tienes que aprender, apunta en tus notas, que la salvación no tiene que ver con tus sentimientos. No tiene que ver, repito, con tus sentimientos. Lo vuelvo a decir. La salvación, cuando Pablo la explica desde el ámbito jurídico. Es interesante, Carlos.
Es interesante. Pablo no explica la salvación desde cómo te sientes. ¿Están aquí? Él no está explicando la salvación desde cómo te estás sintiendo tú, y eso determina tu condición. Cuando Pablo explicaba la salvación, la explicaba desde el término jurídico. O sea, para Pablo la salvación era un hecho legal, eso escríbelo, era un acontecimiento legal. Yo no sé, cuando ustedes si han hecho algún trato o han tenido alguna acción legal en la vida, no depende de cómo te sientas. El punto es legal y así te sientas como te sientas, el asunto se ejecuta. ¿Están aquí? O sea, no importa si estás de buena onda o de mala onda. Una vez daba yo un ejemplo de esto con el matrimonio. Alguien se ha levantado un día y dices, y te levantas, estás casado, Carlitos, y te levantas y dices, hoy me siento como soltero. Y Josué se levanta y dice, ay, hoy me siento como bien casado. Y Angie dice, yo me siento como una jovencita de 16 y soltera. O sea, no importa cómo te sientas, Carlitos, tú firmaste. Dile, Mari Carmen, a ver, escucha bien, Carlitos. Tú firmaste. Y no importa, Angie, cómo te sientas, estás como legalmente casado. Por eso yo no estoy de acuerdo, y lo digo, en esa gente que dice, ya estamos casados. ¿Y ya te casaste? Bueno, no, pero nos casamos en el Señor. No, eso no existe aquí. Aquí te casas porque el Señor es legal. Escríbelo. Estamos hablando de salvación, pero le estoy tratando de poner unas partecitas porque te van a servir. ¿Sabes por qué? Porque en el caminar espiritual, en el caminar de la vida de Dios, vas a tener muchos sinsabores. Va a haber muchas sensaciones que incluso te pueden decir, tú ya ni eres salvo, Dios no está contigo, el Señor está enojado contigo. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? Como que el Señor ya se enojó conmigo. Dije sentido, pero cuando tú sabes que Él tiene un pacto de amor contigo, cuando sabes que tiene un pacto de amor, eso se borra. Ya dices, wow, no tengo ningún problema, porque Él me ama, aunque yo sienta que no me ama. Es más, les voy a dar otro ejemplo. Si quieren alzar la mano, álcenla, para que no se metan en problemas. ¿Hacen hermanos que están casados? Ok. ¿Alguna vez has sentido que no te ama? No contestes ya, no contestes. Pero ya acá, bajita la mano, tú le dices, como que sí me amas. Ahora, es importante el amor, obviamente. Aunque para los orientales, fíjense que apenas aprendí de un judío que para ellos, los ortodoxos, no es tan importante el amor. Para ellos lo más importante es lo legal. Me llamó la atención. Dijeron, el amor lo puedes ir adquiriendo poco a poco. Ellos, no estoy diciendo que aquí lo hagan. Le dicen, pastor, ya amarré a mi hija con la del compadre. No estoy diciendo que hagan eso. Pero por eso ellos amarran así sus relaciones. En serio, así lo hacen. Y dicen, bueno, le dicen a la hija, pues poco a poco, está feo, sí, está chato y le huelen los pies, pero poco a poco lo vas a ir arreglando. Y ellos así, de esa manera, arreglan esos asuntos, porque dicen que el amor es secundario. Pero ¿sabes de dónde lo toman? De que en la Biblia, en su Torah, sí se dieron cuenta de algo, que Dios es un Dios legal. El problema es que los latinos somos bien emocionales. ¿Ustedes han visto cómo discuten dos gringos, dos norteamericanos? ¿Ustedes han visto cómo discuten, voy a Europa, algunos europeos sus diferencias? ¿Y han visto cómo discuten sus diferencias dos mexicanos?
¿Han visto cómo los latinos discuten sus diferencias? Escribe ahí, uno de nuestros mayores problemas que tenemos, incluso para entender la salvación, es nuestro temperamento latino. Somos muy emocionales. Cuando yo estaba escuchando lo que estos judíos decían, me llamaba la atención, pero es que ellos entienden a Dios de una manera más legal. Entonces, te convendría, para entender la salvación correctamente, es entenderla de una forma legal. Eso te va a ayudar a quitarte esas telarañas de que Dios tiene preferidos. Es que le va mejor a la hermana Ivonne, a Ivonne le va mejor porque ella está más cerquita de Dios. Y pues porque Dios ella como que le ha tratado mejor. Es que Jacoba tiene muchos años de ser una cristiana fiel. Yo no digo que la fidelidad no tenga recompensa. La fidelidad tiene recompensa. Amén. Es correcto ser fiel. Que no se entienda otra cosa. Pero lo que quiero decir es que cuando tú conoces lo que ya está hecho legalmente, sabes que como te sientas o como parezca o como te digan las circunstancias, hay un hecho consumado que te beneficia. ¿Están aquí? Por ejemplo, para los que se han convertido, no sé cuántos se dieron cuenta, vamos, regresémonos a las fechas donde tú recibiste a Cristo en tu corazón. Alce la mano quien se vaya acordando cómo fue. A ver, acuérdense, alce la mano quien ya se acordó. No les voy a preguntar, nomás se acuerdan. Dice, sí, ya me acuerdo. No se preocupe, no les voy a preguntar. Pero ¿quién más o menos se acuerda de cuando Cristo vino a tu vida, el Señor te encontró y el Señor te salvó, lo recibiste? ¿Quién se acuerda de eso? Allá en las redes también, hagan memoria. Y cuando tú recibiste a Cristo, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú supiste realmente lo que pasó? La verdad es que prácticamente no sabías nada. Supiste que Cristo vino a tu vida. Y a lo mejor si estabas en angustia, lo recibiste porque querías que te sacara del hoyo donde estabas. Y lo único que sabías es que Él te iba a ayudar. ¿Cierto o no? Lo único que sabías es que Él iba a sacarte del problema, o a sanarte la enfermedad, o a acabar con tu suegra, o a acabar con tus enemigos. No, la suegra no es un enemigo. Yo no sé por qué ustedes siempre comentan eso aquí. Entonces, no sabíamos casi nada de la salvación. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18, y vamos a ver cómo Pablo, un aspecto dentro de muchos, él explica qué pasó un poco en esa salvación tan grande que nosotros tenemos. Así que nuestros amigos que nos escuchan, si tú nos estás viendo, y ya digo, esta enseñanza no es para pequeños o para grandes, familia. Esta enseñanza es para todos. Nos conviene entender bien la salvación. Pero si tú te acabas de convertir, estás en un buen lugar. Vas a saber un poquito más qué pasó. Vas a saber un poquito más qué sucedió cuando tú viniste a Cristo, cuando Cristo te salvó, cuando Él vino a tu vida, lo que Él logró, lo que Él hizo en la cruz por ti. Y que, te voy a decir, y que en un instante tú entraste a esa realidad. ¡Qué extraordinario! Fíjense, Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue el que transgredió? ¿Quién fue el que transgredió? ¿Fuerte? Adán. Y por causa de eso, ¿qué sucedió? Por causa de esa transgresión de uno solo, ¿qué sucedió? Reinó la muerte. Mucho más, subraya eso. Mucho más. Esa palabra, esa frase, mucho más. Escribe. La salvación es más grande que la condenación. La salvación es más grande que la maldición.
Yo lo que no puedo entender, Pili, no sé si a ti te haya pasado, es cómo hay doctrinas que te condenan y te maldicen. No lo puedo comprender. De hecho, no comprendo de dónde la sacan. O sea, sí sé que sale de la Biblia, pero sí sé que no entienden el Evangelio. Porque Pablo, siempre que está hablando de la salvación, él dice, es mucho más. Si uno transgredió y por ese uno vino la muerte, mucho más, como dice, reinarán en vida por uno solo. Wow. De entrada escribe, la salvación me permite reinar en vida. Wow, eso está extraordinario. Por la acción también de uno solo, dice Pablo, ¿quién? Jesucristo. Por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia, Alexia, ¿la abundancia de qué? De la gracia. Indispensable para la salvación, la gracia. Ya les decía yo que hay personas que nos están siguiendo. Una de ellas me decía, yo dudo de mi salvación, porque he escuchado cómo no debemos de estar confiados pensando que la salvación que tenemos es para siempre y que además la podemos perder en cualquier momento. Yo le decía, necesitas escuchar las buenas nuevas del Evangelio y necesitas comprender la gracia. Una vez en las redes sociales, yo luego ven que hago mis publicaciones, pensamientos que me vienen y los publico. Yo publico pensamientos, a veces pergaminos, a veces me aviento algún pergamino, pero casi no me gustan. Yo publico pensamientos y ahí los pongo. Pero de repente, cuando publico pensamientos de gracia, yo noto que un sector evangélico no le gusta tanto. De hecho, se molestan un poco de poner las cosas tan bien. Les molesta que sea tan bueno todo. Les molesta que sea tan extraordinario. Si digo, por ejemplo, el Señor me ha dado todo por gracia, se molestan. Se enojan, Carlitos. ¿Cómo que te ha dado todo por gracia? No les gusta. El problema es que si no comprendes la gracia, no comprendes el Evangelio. Y si no comprendes el Evangelio, no vas a entender la gracia. Porque de hecho el Evangelio y la gracia y la justicia son lo mismo. Por Jesucristo, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don o regalo de la justicia. El regalo de la justicia. ¿Sabes cuál es el regalo de la justicia? Escríbelo. El regalo de la justicia es que eres por regalo perfecto. Eres por regalo de la misma condición que el Hijo, Jesucristo. ¡Qué extraordinario! Ese es un tema. Así que dice el versículo 18, como por la transgresión de uno, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué tú eres justo? ¿Por qué eres justa? ¿Por tu justicia? ¿Por tus obras? No, por la acción de un justo, nuestro Señor Jesucristo. Me encantaría que le diéramos un aplauso a Él por eso. Cuando decimos que somos justos, no somos justos por nosotros, familia. Esto es salvación. Por eso, cuando una persona viene a la salvación, hay que notificarle. Fíjate lo que voy a decir. Ya no eres pecador. Ya no eres pecador. No, pero es que sigo queriendo matar a mi esposo. Tranquila, ya vendrá su día. No, es que yo
Sí, espera, pero tu realidad en Cristo es que no tienes pecado ya. Es un acto jurídico. Por lo que Él hizo, tú recibiste, qué extraordinario, la justificación de vida. ¿Tú vas siendo justificado? No, tú ya has sido justificado. Entonces, una transgresión, la de Adán, fue la que trajo la muerte, pero la justicia de uno vino a todos los hombres y nos regaló la justificación de vida. Ok, voy a decir algo porque sigo en el tema. ¿Y tú qué sientes de eso? ¿Saben que nos hizo mucho daño? Voy a decirlo, y no digo porque en algún momento aquí, conforme el Espíritu nos dirija, seguro oraremos, seguro en algún momento nos ministraremos los unos a los otros. Eso no está mal, pero voy a decir algo. Nos hizo mucho daño, ¿cómo decirlo? El ambiente emocional. Voy a decirlo así, qué bueno que el Señor, a través incluso de esta pandemia, bajó los decibeles de la emoción. ¿Sabes por qué era necesario? Para poder ver mejor la realidad jurídica de su salvación. Hay gente que me ha dicho, yo me voy decepcionado, pastor. Me lo han dicho, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hicieron lo que yo esperaba que hicieran por mí. Yo quería que oraran por mí. Yo quería que pusieran sus manos sobre mí. ¿Ya viste? ¿Y yo para qué? Para recibir lo que yo necesito. Digo, es que no te has dado cuenta que ya lo recibiste. Es que no has comprendido que este asunto no es porque se te pongan las manos encima, porque digamos a los músicos ficticios, canten y toquen unas como antes. ¿Se acuerdan cómo le hacíamos a ver? Y yo le decía de la batería, más tranquilo, y el otro se enojaba. Bueno, eso es otro tema, y así una suavecita y todos acá. Y entonces venía la hermana Alexia y pasaba aquí la hermana Alexia y ora y tú y el otro. Y luego tenía mis ministros que les encantaba empujar. A fuerza tenían que caerse. Porque si no se caía, entonces no había efecto. ¿Alguien ha estado así en algún lugar? Y entonces tú dices, mejor que me toque y yo me aviento solito. Ya estoy yo. Y nada más pego el ojo para ver si ya no me están viendo y me vuelvo a levantar. Y a mí me han dicho así, no oró, no cantaron, no adoraron como a mí me gusta para que yo pueda sentir. Es que salvación no tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con lo que Cristo hizo. ¿Están aquí? Por eso dije, de lo que acabo de decir, ¿qué sentiste? Bueno, yo voy a contestarlo. Yo no sé los que están ahí en las redes si quieren hacer algún comentario. Yo no sé qué han sentido, qué sintieron. Hay gente que dice, no, pastor, cuando fui salvo sentí re bonito, sentí toda esa electricidad desde mis pies hasta mi coronilla. Pues qué chido, yo no lo sentí. Voy a hacer una pregunta fría. ¿Quiénes cuando recibieron a Cristo no sintieron nada? Yo no sentí nada. Si sentiste algo, qué chido, ¿eh? No digo que esté mal. No, pastor, yo sí sentí que un ángel vino y me abrazó. Y sentí también que todo olía a gardenias blancas, pastor. Todo olía bien rico. Sentí como el aire me pasaba por aquí. Todo eso lo he escuchado. Y he escuchado más. Todo lo he escuchado. Todo. Y después esas personas que sintieron hasta el aire del Espíritu, Carlitos, están casi en el infierno. Que hasta yo digo, ¿y cómo estás tú casi a las puertas del
infierno? Después que oliste las gardenias blancas, se te presentó no solo Cristo o el arcángel Gabriel, sino hasta Santa Claus y no te cambió. Es que no son sensaciones. ¿Están aquí? A ver, apúntalo, por favor. No son sensaciones, lo vas a necesitar. Cuando venga el problema, lo vas a enfrentar. Tarde o temprano, Saúl, lo vas a enfrentar. Cuando todas las circunstancias te digan, Dios no está contigo, ahí vas a tener que sacar tu documento legal y decir, bueno, aquí está mi documento. Jacob, aquí está. El Señor es mi Salvador, mi sanador. Él es mi Redentor, aunque no lo sienta. Pero el problema es que en el ámbito evangélico nos llenamos de todos esos testimonios. Entonces pasamos a la hermana. Pase la hermana, cuéntele lo que sintió después de que salió de las aguas. ¿Han escuchado esas? Sí, pastor, yo, miren, salí y sentí como todo mi pecado se escurría y se iba ya por el río. Y yo me daba ganas de decirle, y no tienes idea cómo se sentía el agua calientita hirviendo cuando estabas tú siendo bautizado. Y pastor, yo salí y brinqué, gloria a Dios, y empecé a dar en lenguas. Una vez bauticé a uno que de pura fantochada, perdón que lo diga y ojalá y no esté conectado, sale y dice, gloria a Cristo, y casi me tira, casi me da un golpe. Yo digo, no hagas eso. O sea, eso no cambia nada. O sea, no hagas parecer que algo fuerte sucedió. O sea, lo más extraordinario ya sucedió, que es Cristo está en tu vida. Lo demás que estás haciendo es un show. Yo sé que algunos que nos están viendo pueden decir, no, pastor, yo sí, cuando salí de las aguas, vino una paloma que descendía. Y una voz del cielo que decía, hay de todo, se oye de todo. El problema es que cuando una persona que se acaba de convertir llega a un ámbito así, cree que eso es lo que tiene que pasar. ¿Y qué crees? Si no pasa, ¿qué crees que piensa? Entonces, vamos a la fila del bautismo. Vámonos. Aquí nosotros hemos hecho bautizos acá en el bosque o allá en Dios Padre. Vámonos a la fila del bautismo. Entonces, ahí viene Marina, adelante de mí. Y la bautiza la Marina y hasta burbujea todo. Y sale Marina y sale hablando en lengua, oración al Señor. Y voy yo y no pasa nada. Ni burbujea nada. Y además, la bocina de los hermanitos que estaban cantando, en ese momento hasta se le acaba la pila. Espérame, esto te hace sentir hasta mal. Y entonces yo, que no viví la experiencia de Marina, ya me afectó. En serio. Ya digo, no, creo que yo necesito otro bautizo. Hermano, me vuelvo a apuntar. Miren, parece de risa. Pero ¿saben qué? No lo es. Porque esas cosas, cuando tú estás definiendo la salvación por la experiencia emocional, te hace vulnerable. Cuando venga cualquier circunstancia difícil, tú vas a pensar al revés de lo que Dios piensa de ti. Entonces, esto es parecido y me impactó. Y ayer fuimos por enésima ocasión. Nos encanta a mi familia y a mí ir al castillo de Chapultepec. Nos encanta, a mí me encanta. Yo casi me quisiera traer cada piedra. Yo, si no hubiera sido pastor, yo creo que hubiera sido historiador. Me encanta la historia. Yo voy a las pirámides y me traigo una piedra. No es cierto, no es cierto. Hay que respetar. O voy y pinto mi nombre, ¿no? ¿Cómo molesta que la gente no pida eso? No hagan eso. Pero a mí me encanta. Y entonces, esta vez para ir, a mí me gusta luego leer, cuando voy a algún lugar, saber conocerlo y compartirle algo a la familia
de las cosas a donde vamos. Les digo, mira, esto es por esto, o esto es por esto. Y entonces íbamos con unos sobrinitos, y entonces yo les explicaba lo de el mausoleo a los niños héroes, porque es un mausoleo. Y les estaba yo explicando por qué era un mausoleo. Pero al estar yo viendo lo de esas fechas de la intervención norteamericana a México, la defensa del castillo, 1846, 1847, ¿sabes cuándo nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio? 1848, un año después de la intervención. ¿Tú conoces nuestro territorio antes de haber perdido más de la mitad? Alce la mano quien ha visto los mapas, ¿no? Sí, bueno, alce la mano que ha visto el mapa, ¿verdad? Enorme, ¿no? Texas, Nuevo México, Nevada, parte de Utah, la Alta California, Arizona. ¿Sabes cuánto pagó México? ¿Cuánto le pagaron a México por ese territorio? El gran y fabuloso negocio, $15 millones. Creo que el Canelo, ¿cuánto ganó en su última pelea? Abril. Y si el Canelo hubiera estado en ese tiempo con una pelea, nos compra el territorio. 15 millones de dólares nos pagaron por ese. Y hubo un tratado de Guadalupe, Tratado de Guadalupe Hidalgo. No es Guadalupe Reyes, ese es tus vacaciones. El Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y el tratado decía, escuchen esto, aquí va lo interesante, por eso lo de ayer y lo de hoy dijo, queda perfecto, que después de que México cediera esos territorios, la gente mexicana que estaba en esos territorios pasaba legalmente a ser ciudadano americano. Y todas las deudas que tenía México con esa gente, el gobierno de Estados Unidos las iba a pagar. Eso está en el tratado. Me metí a internet y aquí está el tratado Guadalupe Hidalgo, ahí está. Lo puedes leer y te puede dar coraje. Lo puedes leer y te puede derramar un poco de bilis. ¿Y qué es lo que ves en ese tratado? Es un decreto que puso fin a la guerra, que había sucedido un año antes, lo del Castillo. Estados Unidos tenía ejército en México, y ese tratado fue el que logró, con esa cesión de tierra, que Estados Unidos retirara sus tropas de nuestro país. Este tratado, escribe, un tratado afectó a miles de personas. ¿A qué te suena? ¿Qué estábamos diciendo? La acción de uno afectó a toda la humanidad. La gente que estaba en esas tierras tenía dos opciones. Podía seguir viviendo en la realidad política de México, u obtener y acceder a la ciudadanía que ahora ellos tenían por legalidad, porque Estados Unidos legalmente ahora era el dueño de esas tierras. ¿Cuánto tiempo tardó, escribe, en firmarse ese tratado? Un instante. En firmarse, un instante. En cuanto se firmó, cambió la condición jurídica de toda esa gente que vivía en esa franja de tierra, que era ni más ni menos que más de la mitad de nuestro territorio. Ese es el poder de una acción legal. ¿Qué sintió esa gente? Nada.
historia y tardaron años en enterarse porque no definían, aunque ya se había definido cuáles eran los límites, como todo, y en esos tiempos más, era muy tardado delimitar, poner los monumentos límite, algo así le llaman, para definir las fronteras. Entonces había gente que no tenía clara qué había pasado. Pensaban que estaban en México, pero no sabían que ya estaban en Estados Unidos. Así le pasa a muchos hijos de Dios. Muchos hijos de Dios creen que están en la tierra y no se han dado cuenta que ya están sentados en lugares celestiales. A muchos hijos de Dios no se han dado cuenta y creen que sí, que tienen que seguirle pagando impuesto, voy a decirlo así, tienen que seguirle pagando impuesto a Satanás, al enemigo, y no saben que ya han sido libres y que son reyes, que son sacerdotes y que ahora ellos forman parte del reino de Dios y que no tienen que pagarle al enemigo nada. El problema es que como no lo sienten, creen que no sucedió. En un instante, por una firma, por un acto jurídico, esas personas de esa franja dejaron de estar en México y ya estaban en Estados Unidos. Por una acción de Cristo, escribe, por su sangre derramada, por su muerte en la cruz. En un instante, escuche tía Jacoba, en un instante usted pasó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En un instante. Y no tuviste tú que hacer nada. El punto no es que tú, Violeta, no hiciste nada. No es cuánto te tuviste que ganar para hacerte gringa. Dice Violeta, pues me pinto el cabello más bueno. No funciona. Un acto jurídico es lo que te puede trasladar de estado. Ellos, ¿qué hicieron para pertenecer a Estados Unidos? Nada. Escribe, ¿tú qué hiciste para pertenecer al reino? Tampoco nada. Es una acción legal de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no hicieron absolutamente nada para pasar de un imperio a otro. Tú tampoco. Adán, de hecho, lo que hizo fue un acto jurídico. Una transgresión fue la inversa. Una transgresión, un acto jurídico que condenó a toda la humanidad. Por eso lo que Pablo explica como salvación es otro acto jurídico que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que trajo salvación a todos los hombres. Amén. Gracias a Dios por eso. La salvación, entonces, escribe, es un proceso, es un acto jurídico. Perdón, es un acto jurídico. Acuérdate que ahí hay un principio de representatividad. Adán representaba legalmente a toda la humanidad. Ponlo ahí, eso es bien importante para que comprendas por qué es importante. Mira, tú no puedes entender a Cristo si no entiendes a Adán. Repito, no puedes entender a Cristo si no comprendes a Adán. Adán era representante de toda la humanidad. Lo que Adán hiciera iba a afectar a todos. Por eso a Cristo, escribe, el apóstol Pablo le llama el postrer Adán. Le llama el postrer Adán porque lo que Pablo quiere decir es lo mismo. El mismo impacto legal que ocasionó Adán al meter a toda la humanidad en condenación, así con Jesucristo y más gloria, más gracia, más justicia y más salvación por el postrer Adán, que significa el representante de la nueva creación. ¡Qué extraordinario! Por eso escribe, solamente hay dos estados legales en los que la gente está, o dos jurisdicciones en el espíritu, dos reinos, dos estados legales o dos jurisdicciones espirituales. El de Dios, escribe, y el de las tinieblas, no hay otro.
pastor, yo estoy como que medio en las tinieblas. Luego decimos, ¿no? ¿Han escuchado a esa gente que dice, no, es que ese muchacho anda con un pie allá y otro acá? ¿Han escuchado eso? También, ¿no? Son nuestras definiciones por no saber. No, tú no estás un paso allá o estás acá. O estás aquí, escribe, yo o estoy en Cristo, en su reino, o estoy en las tinieblas, en esa potestad. No lo voy a llamar reino porque las tinieblas no lo son, es una potestad. O estás en la potestad de las tinieblas o estás en el reino del amado Hijo. Ahora pregúntale al que está a tu lado, a todos nuestros amigos de las redes, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás a ti? ¿Por qué te estás riendo? Ah, no, es tu cubrebocas. Yo dije, ¿por qué no quitas esa sonrisa en toda mi predicación? Escribe, solo hay dos realidades por eso, la de la vida y la de la muerte. Entonces cuando fuiste salva, Mari Carmen, entraste a la vida. Quien quiera que te diga, quien quiera que te quiera amenazar, así sea el chamán de la colonia, el santero, el grupo, aquí en el Iztapalapa hay un chorro de chamanes, grupos, y no, y una vez una persona dijo, pastor, pero se vino a vivir el triste brujo arriba de mi casa. Ya lo tengo aquí y creo que se acuesta así arriba. Y yo, ¿y eso qué te quita a ti? Él me echó un pollo negro, pastor. Estaba fuera de mi casa. Digo, ¿y estaba bueno? Ya estaba viejo el pollo. Yo, vale, lo quito y le echo a la basura. O estás en las tinieblas, o estás en la luz. O estás en la vida o estás en la muerte. Te doy una buena noticia. Si estás en Cristo, estás en la vida, estás en la luz, estás en su reino. Y ya no hay nada del otro reino que te pueda afectar. Qué maravilloso. Si alguien de México, vamos al mismo ejemplo de ese Tratado Guadalupe, si alguien de México le decía a los del estado de Texas, ustedes me deben esto, ellos decían, no señor, ya hay un tratado que no me obliga a pagarte y que el gobierno al que yo pertenezco es el que pagará la deuda que tenga que ser pagada. Cristo escribe, es entonces nuestro representante. Eso es más fuerte de lo que te imaginas. Todas las acciones de Cristo, ¿qué es que sea nuestro representante? Eso está fuerte, ¿eh? Todas las acciones de Él son imputadas para mí. O sea, chécate esto, Mari Carmen. Su justicia es tu justicia. Abdi, su obediencia es tu obediencia. Cris, su perfección es tu perfección. Eso está extraordinario. Su santidad, Alexia, su santidad es tu santidad. Ahí te va otra. Su sacrificio perfecto. No sé si tú lo sepas, por eso Pablo decía, juntamente estoy crucificado con Cristo. Su sacrificio es tu sacrificio. No sé si sepas, tú no necesitas sacrificar. Ya lo que haces es adorar, es rendir. Pero el sacrificio perfecto lo hizo Él. Nuestro representante, Jesucristo, no tiene nada que ver con los representantes de otras religiones. Mahoma, ¿a quién representa? A nadie. Él no murió en representación de nadie. Buda tampoco. Lo máximo que logró es que le sobaran la panza toda la vida. Nada. Ningún líder religioso tiene poder para transformar la condición espiritual del ser humano. Escúchenme, los que me escuchan en las redes, todos nuestros amigos, ningún líder religioso tiene poder para transformar la condición espiritual del ser humano. Nadie, ningún líder. El único que nos cambió de estado y por eso nos transformó es nuestro Señor Jesucristo.
Los actos jurídicos, escribe, transforman las realidades. Y eso lo puedes ver. No voy a decir yo aquí un acto jurídico que yo viví, porque ya salimos. Si estuviéramos más local lo decía, pero ya salimos. Y personas que tuvieron que ver con este acto jurídico se pueden enojar. Y mi propósito no es que se enoje nadie. Pero voy a decir algo. Yo viví un acto jurídico, o estuve involucrado en un acto jurídico que fue a mi favor, y eso cambió mi realidad. Los actos jurídicos transforman la realidad de las personas. Por eso es importante que tú sepas, no que sientas, que sepas qué pasó contigo legalmente. Ningún hombre está fuera de cualquiera de estas dos realidades. Ponlo allí. O están en una realidad o están en la otra. Solo puedes estar en Adán o solo puedes estar en Cristo. Como dije, solo puedes estar ¿dónde? En Adán o en Cristo. No hay otro lugar. Hace la mano quienes están en Adán. Y alce la mano quienes están en Cristo. Y alce la mano quienes están en los dos. ¿Quiénes están en Cristo? ¿Quiénes están en Adán? ¿Quiénes están en Adán? ¿Quiénes están? Ah, ya no, ¿verdad? Estábamos jugando. Todos escriben. Entonces, todos tenemos un estado jurídico. Evangelio es notificarte. Otra palabra de asuntos jurídicos, ¿sí o no? ¿Cuántos han estado en asuntos legales o en juicios de la dichosa notificación? Entonces, escribe, Evangelio es notificarte tu estado jurídico. Eso es Evangelio también. Efesios 2, versículo 1, versículo 6. Efesios 2, denme 10 minutos más, vamos rápido. Efesios 2, del 1 al 6. ¿Están recibiendo algo? Es importantísimo, estamos hablando de tu salvación. ¿Sí? Después de que tú entiendas esto, te lo digo, te vas a hacer más fuerte, más firme, estarás mejor establecido, porque estarás parado en lo consumado. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Fíjense qué hermoso. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Estabas muerto. Y en esa condición, dice Pablo, te dio vida. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En qué anduviste? En delitos y en pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en otras palabras pon ahí, en otra jurisdicción, amén, en otra jurisdicción. ¿Cómo estábamos en esa jurisdicción? Siguiendo la corriente de este mundo, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, operábamos conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados. Ve nada más, oigan, pongan atención, mira qué lugar tan horrible en el que estabas, de donde Cristo te sacó. Y dice el versículo 3, entre esa condición vivíamos nosotros, en otra jurisdicción, en los deseos de nuestra carne. Fíjate, sorpréndete. En esa otra jurisdicción eras gobernado por tu carne. Eso significa, pon allí, que ahora en Cristo ya no. Dice, en esa jurisdicción, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne vivíamos, haciendo la voluntad de la carne,
haciendo la voluntad de los pensamientos. Fíjate nada más, la voluntad de la carne, la voluntad de tus pensamientos, y eras por naturaleza hijo de ira. ¡Wow! Lo mismo que los demás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Dios, ve el versículo 4. Pero Dios que es, ¿qué? Fuerte, no escucho. Dios que es rico, por favor, ponlo en letras grandes, es rico en misericordia, es rico, no le falta misericordia, no tiene poca misericordia, Él es rico en misericordia. Y para nuestros hermanos que recién se han convertido, gente que está viniendo al Evangelio, mucha gente está viniendo al Evangelio, les tenemos buenas noticias. Llegaste al mejor lugar. Llegaste al mejor lugar, estás en la mejor condición. Te sacó de la muerte, de la destrucción, de la condenación, de la maldición. Te sacó eras presa de tus pensamientos, de tu carnalidad, no solo del pecado, sino de los vicios y de las pasiones de este mundo. Te libró de todo eso y lo hizo con un solo acto de justicia: Cristo muriendo en la cruz. ¡Qué extraordinario! Yo cuando llegué a la salvación, a mí nadie me dijo nada, solo me dijeron, bueno, ¿qué sentiste? Y pues inventas cosas. No, sí sentí así como calientito. Puro invento. Pero bueno, ya después sí me empezaron a pasar cosas que me di cuenta que algo había cambiado. Ya después vi, en serio, empezaron a pasar cosas que dije, wow, ¿qué me pasó? Hay que decirle a la gente cuando venga al Evangelio, no que si viene al Evangelio, si vienes al Evangelio, Dios te va a dar una casa nueva. No, espérate. Si vienes al Evangelio, un carro nuevo, tranquilo. Es más que eso. Hay que enseñarle a la gente el Evangelio. La notificación de su condición legal. Dile que está a tu lado, tú eres un notificador de la condición legal de las personas. Eso eres. Entonces, fíjate cómo aquí se cae ese argumento de la condenación. ¿Cómo si tú estás notificando la realidad de Cristo, cómo lo vas a condenar? Esa no es la realidad de Cristo. ¿Están aquí? Piénsalo. A ver, si yo tengo que notificar, Richie, la realidad de Dios a tu vida, yo te tengo que decir todo lo glorioso que ahora ya tú vives, amigo. Todo. Y si yo llego y le digo a Richie, cuidado, porque el triste diablo te va a comer. Y luego más que estás pachoncito. Esa no es notificarle su realidad. Yo tengo que notificarle que él está, su vida, fíjate, escondida en Cristo. ¿O no? ¿Cuántos tienen su vida escondida en él? Ahí estamos guardados, por eso la libramos. Estábamos todos casi muriéndonos en enero, ¿no, Carlitos? Juegues, qué experiencia. Pero nuestra vida estaba en él. Yo por un momento sí dije, Señor, si me voy, pues ahí te encargo. Ay, te encargo. Que agarro a Cris y le digo, ¿ves todo esto, Cris? ¿Ves todo esto? Nos paramos ahí en el Cerro de la Estrella, ¿ves todo esto? Mira, si tú comprendes que tú tienes que notificar la realidad de Cristo, se te quita el legalismo, se te quita la condenación y en verdad te haces un predicador de las buenas noticias. Amén. Amén. Vean el versículo 4 entonces de nuevo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Estábamos muertos, Saúl. Estábamos muertos. Dile que está a tu lado. Estábamos yo muerto. Un muerto, ¿qué puede hacer por él mismo? En gloria. Nada.
Está muerto. ¿Qué puede hacer Violeta? Nada. Débora, ¿qué puede hacer un muerto por él mismo? Nada. Hay gente que dice, yo me salvé porque yo fui, busqué y me metí. Y no es cierto, te equivocaste. Tú no te hubieras metido, tú no hubieras respondido si él no te da vida. Porque un muerto no responde. Ya no dijeron nada. Es que algunos de ustedes sí tienen, es perdón que lo diga, pero hay que aceptarlo. Hay que tener un buen diagnóstico. Sácate de tu cabeza que tú te salvaste porque recibiste a Cristo. Él te dio vida cuando estabas muerto o cuando estabas muerta. Por favor, en serio, te va a servir eso, porque vas a comprender que no eres tú, Evelyn, es Él. Sí, Leti, es Él. Una vez también puse un post en Facebook de esto y alguien se me dijo, bueno, pero ¿y la fe? ¿No tú tienes que responder en fe? La próxima semana voy a hablar una perspectiva de fe en la salvación, cómo opera, y te va a encantar. Pero la fe no es un esfuerzo tuyo. Ponlo, te convendría poner, la fe no es un esfuerzo mío. La fe no es mía, es la fe de Dios. Esa es la fe que opera, no la tuya. Una vez hice un estudio de fe, ahorita me acuerdo, de la fe espiritual, la fe natural y la fe almática. O sea, el alma y la carne tienen imitaciones de fe. No sé quién se acuerda, una vez hablamos de esto por acá. Pero la carne y el alma tienen imitaciones de fe. Mucha gente está creyendo en el alma, aunque no cree ni papa espiritualmente, sino que ellos están generando una creencia humana. Pero es otro rollo. Por eso hay religiones y gente muy clavada en la religión. Bueno, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego todavía añade el apóstol, por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque Él es el que nos está representando y de hecho nosotros vamos en Él. Nosotros estamos en Él. Hay diferentes pasajes en el Antiguo Testamento que muestran esta verdad. Abraham hizo por su generación y dio el diezmo de todos, dice, pero ¿cómo que diezmaron los demás? Sí, porque iban en Él, estaban en sus lomos. Tú dices, ¿por qué dice eso la Escritura? ¿Por qué la Escritura habla de que una persona está haciendo algo por gente que ni ha nacido? Y después la Escritura dice que porque esa gente estaba dentro de Él. Porque eso es figura de Cristo. El Evangelio no habla de una familia. El Evangelio, no voy a decirlo así, el Evangelio, el propósito del Padre, o el Evangelio, ¿cómo decirlo? La Biblia no trata de Jacob, no trata de Abraham. La Biblia no trata de Moisés, la Biblia no trata de David ni de Daniel. La Biblia trata del Hijo de Dios, trata de Cristo. Y para mostrar a Cristo, el Señor se valió de hombres tan extraordinarios, claro, como Moisés, como David, como Noé, como Daniel, como Jacob. Se valió de ellos para mostrar la realidad que es Cristo. ¿Están aquí? Entonces, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, juntamente de nuevo, o sea, en Él, junto con Él, al mismo tiempo. O sea, escribe ahí en tus notas, yo al mismo tiempo, cuando Cristo en la cruz estaba Él pagando por todo, estaba yo con Él. Yo estaba en Él, juntamente con Él. Cuando Él resucitó, yo resucité juntamente con Él. Cuando Él, ¿qué? Dio vida, me la dio a mí también. Y juntamente con Cristo, pon allí, cuando Él se sentó en lugares celestiales, me senté yo también. Por eso una persona una vez me dijo, pero usted no cumple la ley. Digo, yo la cumplí juntamente con Él. Me encanta a mí, por eso me encanta la buena noticia del Evangelio. Ya vamos a terminar. Ok. Nuestra
realidad en Adán es que estábamos muertos en pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, siempre, cuando Él aparece, hace que las cosas cambien. Y en un solo día, ¿qué hizo? Compró la libertad de todos los esclavos del pecado, iluminó la oscuridad del mundo, cambió el lamento, la ignorancia, el llanto. Escribe, es tan rico en misericordia que en un solo día, y voy a dar una lista, voy a ir rápido porque se nos fue el tiempo, lo puedes checar en el video que queda ahí en internet, lo puedes checar. Pero en un solo día, escribe, si agarras la velocidad, ¿vale? Compró la libertad de todos los esclavos del pecado en un solo día. En un solo día pagó para crear nuevos cielos donde reine la justicia. En un solo día iluminó la oscuridad del mundo. En un solo día cambió el lamento en baile. En un solo día cambió la ignorancia en sabiduría. En un solo día cambió el llanto en júbilo. En un solo día cambió la desesperanza en fe. En un solo día cambió la maldad en bondad. En un solo día cambió el cansancio en reposo. En un solo día cambió la mentira en verdad. En un solo día cambió el odio en amor. En un solo día cambió nuestra vida por su vida. Eso lo hizo en una sola acción. Cuando Él muere en la cruz y paga por todo y vence, nos entrega esta realidad tan grande. Si tú eres un recién convertido, lo vuelvo a decir, y has venido a este evangelio tan grande, a esta salvación tan grande, quiero decirte, quédate, síguenos, sigue escuchando. Porque ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicos? Lo que viene cuando tú comprendes la salvación es que se abre el sentido de propósito. Te das cuenta que todo eso te lo dio ya por un propósito. El propósito de papá. Él quiere cumplir ese propósito y quiere hacerte partícipe a ti de ese propósito. Amén. ¿Qué hiciste tú por todo esto? Extiende tus manos hacia arriba y dile: Señor, gracias. ¿Cómo me has dado una salvación tan grande? Cierra tus ojos, hacia tus manos, dile: papá, gracias. Me has dado una salvación tan grande. Gracias. Lo hiciste todo en un acto. Por eso el apóstol Pablo, un acto, dice el apóstol, de justicia. Él no está hablando de muchos actos de justicia, él está hablando de un acto de justicia, porque es una acción legal la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sería bueno que dijeras, cierra tus ojos, sería bueno que dijeras: gracias, Señor, por ayudarme a entender esta realidad. Y que no importa lo que sienta adentro y no importa lo que pase afuera, gracias. Hay una realidad consumada, hay un acto jurídico que me ha hecho salvo. Y ese acto de ley es mi Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Chicos de las redes, vamos a leerlos a ver si están por allí. No sé si están por allí. Hermoso es. Vamos a leer un poquito. Lenguaje jurídico, dice Oscar Z. Así es. Oscar Z es un buen amigo, él es abogado. Y qué bueno que estás, Oscar. Gracias, Oscar, por tu comentario. Dice Oscar, así es, un acto legal, un acto jurídico. Elizabeth Jessica dice amén. Mirna dice en el reino de Jesucristo. Didi Sanzán dice wow, amén. Ana Luisa Milés, qué buen ejemplo. Gracias, pastor. De nada, Ana Luisa, un abrazo. Mirna dice el precio ya fue pagado. Así es. Eugenia dice amén. Mirna dice, yo no sentí nada. ¿Quién sabe? No sintió nada. Cuando estamos hablando de las... Dice Mirna,
Mirna, yo no sentí nada. Mirna, somos del mismo club. Yoki, la gracia es desproporcionadamente, qué hermoso. Nuestro amigo Yoki, pastor Yoki de San Diego, dice: la gracia es desproporcionadamente superior a la transgresión. Amén, eso me gustó. Bueno, gracias. Poderosa realidad, dice pastor Yoki. Marilú Yarmopinka, un abrazo. Marilú también ha estado enfermita, nuestra hermana Marilú. Hay que estar orando por ella, se está recuperando milagrosamente. ¿Cuántos aman a Marilú? Te abrazamos, Marilú, un abrazo cariñoso a ti y a toda la familia, numerosa familia, a todos los Quinteros y que se siguen multiplicando o reproduciendo, no sé qué está pasando ahí. Ya hicieron un sanatorio para su propia familia. Deben de estarse riendo. Ok, Erika Gutiérrez dice: soy salva para manifestar la vida de Cristo. Por eso es necesario saber y conocer el propósito eterno, porque este mismo es que tenemos salvación, tenemos una imagen restaurada como hijos de Dios, pero en la semejanza es donde se trabaja en el alma para formar el carácter de Dios, y este se ha visto y manifestado por todos los hijos de Dios. Nancy Flaquita, saludos Nancy, un abrazo. Marley, pastora Marley en Colombia, un abrazo a nuestros amigos de Colombia. Desde Iztapalapa para el mundo. La salvación no fue el fin, dice Marley, sino el medio para vivir en el propósito eterno de Dios y así reinar en vida. Así es, un saludo grande hasta Colombia. Bien, vamos a ver por acá. Gloria a Dios, excelente, excelente. Bien, pues eso es todo. Amigos y familia también que nos ven en las redes, gracias por su siembra, gracias por su semilla. Yo sé que el Señor está transformando, está dirigiendo en todas las áreas a su iglesia y también en esta área. Agradecemos a Dios. Si alguien de ustedes quiere sembrar, quiere depositar una semilla, mándenme un mensaje y yo les envío los datos y le doy lo que es necesario, los datos para que ustedes puedan sembrar desde el lugar donde se encuentren. Un abrazo familia, un aplauso para nuestros amigos de Facebook y de YouTube. Bendecidos. Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad.